si les parece, dejamos la cuestión de la cefalía o del desguace del Ministerio de Seguridad, muy preocupante, para después de la charla con Faría, y presentamos, digamos, lo que podría ser el núcleo principal de este escándalo de fin de semana, que es la sospecha de que dentro de la gestión de Marcelo Saín, principalmente como ministro de Seguridad, se llevó adelante una sistematizada operación de espionaje ilegal, basado en qué? En varios indicios fuertes, indicios barra pruebas fuertes. Primero, la existencia de perfiles a personas físicas y jurídicas. Muchos hablan de más de 1000 perfiles en la gestión Saín a personas físicas y jurídicas, que muchos de ellos no estaban contemplados, estos perfiles, dentro de una investigación penal, es decir, no estaban bajo el paraguas del control de legalidad de un juez o de un fiscal. Un fiscal, ¿qué puede hacer? Puede decir, bueno, yo investigo al grupo ATP, porque tengo sospechas que están, porque, no sé, lavan dinero. Hago un expediente judicial, lo legalizo, creo, señalo en una imputación previa, en una hipótesis previa que habría que, como Juan y como Sergio, como Galeano han tenido un crecimiento patrimonial importante. ¿Qué digo entonces? ¿Qué sugiero? Bueno, vamos a investigar sus bienes. Para investigar los bienes tuyos, o los míos, o de Sergio, hay que mandar oficios a muchísimas oficinas, o ingresar a bases que son públicas o privadas, en donde solamente una clave que posee el Estado provincial, en este caso, puede acceder. Pero eso es potestad de un requerimiento judicial. Entonces yo, con ese requerimiento judicial, ingreso a la base de la API, a la base de la FIP, a la base del Poder Judicial, a la base del ANSES. Puedo saber cuánto dinero, cuántos empleados registrados tenés, si tenés empleados registrados, y cuánto ganaste en marzo del 2019 y cuánto tenía tu cuenta bancaria hoy. Condiciones que para un juez es importante saber, porque tiene la hipótesis de que esta banda está lavando dinero, ¿no? Eso está enmarcado en un paraguas, el paraguas de legalidad, que es justamente una hipótesis judicial que después se verá si se puede corroborar o no. Si se corrobora, seguramente todos nosotros, siguiendo con el ejemplo, iríamos a una audiencia imputativa a defendernos. Eso es control de legalidad de un acto llevado adelante por el Estado santafesino en este caso. Ahora, cuando eso no tiene control de legalidad, o cuando bajo un paraguas judicial se le dice al fiscal, vamos a investigarlo a Juani, pero con una causa, no sé, de abigeato en el Calchaquí. Pero ¿por qué vamos a investigar a Juan y Citroni? Bueno, muchas veces pasa que, o por pereza, o porque no revisan bien, o por connivencia con el Poder Judicial, ese nombre de Juan y Citroni pasa. Entonces, pasó Juan y Citroni, y si bien yo sé que no tiene nada que ver con el abigeato en Calchaquí, me sirve a mí para perfilarte, para hacerte un carpetazo, para conocer todo sobre tus movimientos bancarios, cuánto ganás, qué porcentaje de tu auto está tu nombre, todo puedo saber en ese perfilería. Y después está lisa y sanamente el perfil, el carpetazo, que no tiene ningún tipo de paraguas, ni simulado ni oficial, el que es desembosadamente apretando una clave, digitando una clave, ingresando a un sistema que te permite tener fuentes abiertas y cerradas, muchas de ellas pagas, además de toda la información que pueda existir sobre vos. Eso qué destino tenía, no se sabe. Uno puede imaginar ciertos destinos. El espionaje se sabe desde su creación a esta parte que tiene como motivación la extorsión, el apriete, la información inteligente para jugarte una carta que vos no te imaginás en algún momento. Bueno, de eso se está hablando hoy. ¿Qué hay concretamente? Hay un sinnúmero de perfiles que se dice, los fiscales Jiménez y Hernández de la Unidad de Delitos Complejos de Santa Fe han podido detectar que se hicieron en base a algo muy importante: la declaración de funcionarios que en algún momento dependieron o del organismo de investigaciones o del Ministerio de Seguridad de por lo menos diciembre de 2019 a esta parte.
el aporte de información de esos funcionarios y además la corroboración de esa información a partir del secuestro de información de documentos el día viernes en Rosario y en Santa Fe. Hay que decir además que en estos perfiles donde había personas físicas y jurídicas, según se me comentó, según se nos comentó, según se me comentó el fin de semana, no sé qué datos tienen ustedes, pues lo podemos seguir charlando. Hay además perfilería de periodistas, de empresarios de distintos rubros, de abogados, de legisladores, de periodistas se lo dije. Ahora, perdón, cuando vos hablas de perfiles, ¿a qué hace referencia? El perfil puede ir desde tus gustos en una red social, que ya eso solo está bastante atadito con alambre respecto a qué hace el Estado siguiéndote tus gustos en redes sociales, pero como es una fuente abierta, uno podría decir vaya y pase. En perfiles puede contener desde tus gustos en redes sociales, ¿por qué le mandás un saludo a Sergio Ferreira para su cumpleaños? Claro. ¿Por qué criticás a tal persona en otras circunstancias? ¿Y por qué te gusta tocar la guitarra? Hasta por ejemplo, tus bienes. Vos tenés un coche, tenés una casa. Bueno, ¿en qué condiciones, en qué porcentaje está esa casa a tu nombre? ¿En qué porcentaje está ese auto a tu nombre? ¿Cuántas viviendas tenés vos a tu nombre? ¿Cuántas viviendas hay a nombre de tu hermano o de tus padres? Bueno, esa información es información cerrada. ¿O acaso vos y yo podemos acceder a esa información así de la nada apretando una clave? No, no se puede. Eso es información que el Estado tiene monopolizada para su uso en función de una utilización, que es la utilización legal, la utilización judicial. Ese tipo de perfiles, hasta teléfonos, Juan, tus teléfonos fijos. Hay incluso empresas que si vos pagás te dan te pueden tirar un dato de tus teléfonos fijos o tus teléfonos celulares. ¿Quién paga la luz? Si vos pagás la luz en tu casa actualmente, requiriendo información a una fuente cerrada que es la EPE, digamos, así podés imaginarte un perfil en donde vos, ¿por qué el Estado tiene que saber eso de vos? Aparte de existir una ley que se llama Ley de Protección de Habeas Data, de los datos personales, ¿por qué tiene que tener esos datos sobre vos si no hay una investigación judicial contra tuya o no estás imputado, no estás sospechado de nada? Eso es lo que hoy está en discusión, si ese alcance tenía un alcance legal u otro tipo de alcance que se usaba con otras intenciones. Exacto. El miércoles a la tarde convocatoria a los jefes de bloques legislativos, a intendentes, presidentes comunales, para diseñar un de aquí en adelante, ¿no? Podría decirse, por lo menos de los 2 años que vienen, que todo muy precipitado por lo que ya es de público conocimiento, y todo muy precipitado además porque la semana que viene estaban previstos los anuncios de los nuevos funcionarios que iban a asumir, o por lo menos que era la intención de Perotti que asuman en gobierno y en cultura, en los ministerios de gobierno y de cultura, y en segundas líneas de la gestión pública. Esto atrasa todo, ¿no? Porque la cuestión de seguridad es urgente y por supuesto merece ser atendida con esa gravedad que supone. Pero quería agregar 2 o 3 cuestiones que quedaron pendientes y que las imágenes que ilustraban la comunicación con Pablo Farías se veían claritas. Si las podemos recuperar, le pedimos a Cintia porque es muy importante esas imágenes. Creo que las toma un medio, creo que las toma Telefe, cuando estaban cargando las bolsas en una chata del organismo de investigaciones, una camioneta del organismo de investigaciones. Esas bolsas de consorcios negras, grandes, que parecen que están, las que estamos viendo ahí muy bien, es justamente esas computadoras, esos papeles, esas cajitas celestes y esos bolsones que parecen estar repletados y que están repletados de información. Es información triturada. Esa información, ¿vieron esas máquinas
como en Nueve Reinas cuando van a negociar en la habitación del supuesto magnate las compras de las estampillas que están haciendo fideitos con esas maquinitas, los papeles. Bueno, encontraron el papel triturado y las trituradoras, porque fueron alertados los fiscales que estaban destruyendo información en el segundo piso del Ministerio de Seguridad de Rosario en horas de la mañana. Esto se precipita además por dos cuestiones. Esta, obviamente, por esta situación, y en segundo lugar, porque el equipo de SAIN informó el jueves pasado que se iba, que abandonaba el Ministerio de Seguridad. Esa información que circuló extraoficialmente, muy hacia adentro, muy encapsulada, llegó al oído de los fiscales, y los fiscales tenían un interés en la investigación, que los funcionarios pongan a disposición de la justicia los elementos informáticos móviles o fijos, es decir, una computadora, un disco rígido, un disco extraíble, como sea, un pendrive o como se lo llame. De hecho, hubo 6 secuestros de celulares, 6 celulares secuestrados el viernes. 2 de ellos de 2 personas que estaban dentro del ministerio en el momento de la llegada de los fiscales. Germán Montenegro, que era el secretario de Seguridad, y Rodolfo Gallardo, alias Coqui, que era el secretario de Investigación Criminal. A otros 4 se les secuestraron los teléfonos oficiales, que habrá que ver si en esos teléfonos oficiales hay información importante para la causa. Hay que aclarar que todos lo hicieron, no lo digo voluntariamente y alegremente, pero ninguno puso ningún reparo en hacerlo. Los otros 4 son Diego Rodríguez, que estaba a cargo de la Subsecretaría de Control Policial; Nadia Schuckman, que era la asistencia técnica principal, la asistente técnica principal de SAIN; Sebastián Sánchez, que era el secretario privado de Marcelo Saín en el organismo de investigaciones en el Ministerio de Seguridad; y Pablo Álvarez, que era el jefe de Gallardo en la Subsecretaría de Investigación Criminal del Ministerio. Todos ellos muy cercanos a Marcelo Saín. Están esos teléfonos a disposición también para ser requisados y para ser monitoreados o revisados por la justicia, como debe ser, ¿no? Por una autoridad judicial. Eso pasó el viernes. De ahí la motivación de los allanamientos de los fiscales. Dirán después los fiscales que no fue un allanamiento, que fue una requisa, porque técnicamente no necesitan orden judicial para requisar un organismo público. La ley permite a un fiscal ingresar a un organismo público, requisarlo al organismo público, pedir toda la información que quieran sin orden judicial. Esto ha pasado también cuando Apuyán, por ejemplo, ingresó a la Municipalidad de Santa Fe, ¿se acuerdan? En el 2007, y requisó las áreas de Desarrollo Social y Hacienda de la gestión Corral dentro del municipio santafesino, y se llevó mucha información sobre los famosos Corral Papers. Un ejemplo cercano de por qué no se dice un allanamiento, aunque para la claridad de la gente es lo mismo. Es un allanamiento, es una autoridad judicial que va y te secuestra información y vos no le podés decir nada porque tiene toda la competencia o autoridad para hacerlo. Lo distinto sería un kiosco o un comercio, porque ahí tenés que necesitar la orden judicial. Esto fue el día viernes. Hoy se estaba, en realidad todo el fin de semana se estuvieron hablando de posibilidades dentro de reemplazo del Ministerio de Seguridad. Hubo algunos nombres que circularon, como circularon y fueron rechazados, no vale la pena mencionarlos. Sí se aclaró que va a, por lo menos a mí se me informó que va a ser designado un nuevo jefe de la Unidad Regional 2, va a concluir la intervención que en este momento estaba llevando Chimenti, la jefa de policía de la provincia, sobre la Unidad Regional número 2, va a tener un nuevo jefe, la Unidad Regional número 2, van a tratar de cubrir, como dijimos al principio, 3 secretarías claves. Logística, donde estaba Maximiliano Novas, ex cuñado de Marcelo Saín, uno de los renunciantes el viernes por la tarde.
donde estaba Alberto Mongia, que era el secretario de Seguridad Comunitaria, y donde estaba Germán Montenegro, que es el secretario de Seguridad Pública, que es el que tiene el enlace con los jefes policiales. Estos tres me comentaban el fin de semana que son, que son muy calientes, muy efervescentes las reuniones por estas horas para establecer quién quiere ir también a esos lugares, que son, no es que queman, directamente a 400 metros los ves y ya te dicen, ¿querés ser esto en este momento? Y la verdad que hay que tener mucha vocación y mucha espalda política para hacerse cargo de una situación de estas características, pero por lo que me dicen habrá que esperar hasta el miércoles para las definiciones más gruesas, cuando se realice esta reunión que hacías mención, Juani, entre la oposición y Omar Perotti aquí en Santa Fe en horas de la tarde. Hasta ese entonces, algunos dicen no va a haber ninguna información, ningún nombramiento, ninguna información que dé cuenta de un nombramiento. Hoy a la mañana tuve la oportunidad de hablar con dos ministros de la gestión Perotti, dos ministros de la gestión Perotti me decían que uno me dijo directamente, no descartamos nada de lo que se dijo durante el fin de semana en relación al espionaje ilegal, pero, aclaró esta fuente, en el gobierno nosotros desconocíamos que esto estaba sucediendo. Si es que sucedió, me aclaró también, nosotros no teníamos ninguna información en ese sentido. Una especie de respuesta que pueda parecer de manual, pero atención, que están planteando, y la otra fuente me lo ratificó, que no hay, que puede haber una mirada conspirativa sobre el asunto, pero no se descarta nada, no se descarta que la investigación pueda tener color por parte del propio Poder Ejecutivo y que podamos estar frente a una situación, una investigación seria, una investigación muy importante. De hecho, les aporto un dato interesante para que tengan en cuenta, más allá que siempre una decisión judicial va a tener un impacto político, siempre. Y siempre, por más de que uno intente alejarse de la tentación de hacer política de la justicia, siempre se va a estar haciendo política con un fallo judicial o con una investigación judicial. Pero quiero declarar este dato, que me parece importantísimo, porque en un medio escuché lo siguiente, que se está usando políticamente una investigación judicial para afectar a la gestión. Antes de las elecciones generales, les podría decir que es un dato que fui chequeando minuciosamente durante el fin de semana, antes de las elecciones generales que fueron el 14, ¿no?, de noviembre, esta investigación que los fiscales se precipitaron en allanar el viernes pasado el Ministerio de Seguridad, estaba avanzada en un 90-95%. Ya antes de las generales estaba avanzada en un 90 o un 95%. Y antes de las PASO estaba avanzada en un 70-75%. Esto quiero mencionarlo porque independientemente de que existe la presunción de inocencia, que todos deben defenderse, que probablemente habrá o no mirada conspirativa sobre el asunto, hay un dato que para mí es importante. Si se quería lastimar a la gestión en un momento que era delicado, que era el momento electoral, y la justicia hubiese tenido toda esa decisión, o el MPA o estos dos fiscales en hacerlo, hubiese sido tal vez ese momento de filtrar alguna información en los medios o en la oposición para hacer daño, digamos, decisionalmente. Y esto, la verdad, que trascendió este fin de semana, por lo menos para el grueso de la opinión pública, porque se allanó una dependencia pública, dos dependencias públicas. Hoy no estaríamos hablando de esto si la gestión, el staff ahí no hubiese renunciado y si no se hubiese habido una advertencia a los fiscales de que estaban destruyendo información en el piso 2 del Ministerio de Seguridad en Rosario. Estaríamos hablando probablemente de otra cosa, porque todo esto se precipitó a partir
de esto que estamos charlando. Y el material secuestrado en documentación, papel, el viernes de la semana pasada, también va a contribuir a reforzar la investigación que ya venían llevando adelante los fiscales. Es una investigación que no es de ahora, tiene mucho tiempo, tiene muchísimas declaraciones, muchísimos aportes informáticos, muchísimo aporte documental, circunstancias, momentos. Todo esto está muy avanzado y bueno, habrá que esperar qué sucede. Tanto precipitó los allanamientos del viernes pasado, el estado de la investigación de la causa, que yo me imagino que no debería pasar mucho tiempo en que esto se blanquee en una imputativa, porque si no estaríamos frente a algo, estaríamos frente a una situación muy desproporcionada o muy desprolija, porque si ya, como dije, porque me dicen esto, me aportan esto gente muy seria, hay un 90-95% de la investigación que ya está avanzada antes de las generales, bueno, más los secuestros, más la información que está en el poder de los fiscales, me parece que deberíamos estar cerca de una declaración imputativa donde puedan defenderse todos, la manera que deben defenderse, ¿no? Seguro. En el marco de la legalidad y en el marco de un sistema que sea justo. Bueno, hay que destacar el sigilo con el cual se llevó a cabo toda esta primera parte de la investigación, entonces, ¿no? Muchísimo sigilo. Hay después, a medida que avance el tiempo, vamos a ir contando incluso algunas circunstancias que son temerarias, además de cómo se fue aportando información a esta causa de gente que estaba realmente atemorizada, muy atemorizada por lo que estaba haciendo, y lo que estaba haciendo era declarar una situación que ellos suponían era irregular, barra delictual.